Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. El pasado sábado se celebró el 60 aniversario del surgimiento de la Unión Europea luego de la Segunda Guerra Mundial. Y la incertidumbre y la fragilidad de la Unión Europea empañan de alguna manera este aniversario 60. Los líderes europeos piden unidad y arremeten contra los nacionalismos. Los 27, ya que Reino Unido se fue, instan a la Declaración de Roma a trabajar en una Europa segura y protegida, con fronteras exteriores sólidas y una política migratoria eficaz y fuerte en la escena mundial. En tiempos de crisis, los europeos siempre han elegido Roma como destino de su peregrinación, para buscar alivio y renovar su fe a la espera de que se materialice el doloroso divorcio con el Reino Unido, que finalmente empezará a tomar forma la semana que viene. Los líderes europeos se reunieron este sábado 24 de marzo en la capital italiana, en lo que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, describió a principios de febrero como un momento para renovar la declaración de fe en la integración europea y sobre todo para celebrar la unidad del continente tras más de 6 décadas de construcción europea. Tras la caída del muro de Berlín, el centro geográfico de Europa se ha situado en los lugares más variados. Un mercado en Estonia, un pequeño pueblo belga, una granja francesa. El epicentro de la Unión regresó el pasado sábado a las esencias, al Palazzo del Conservatorio Romano. Los líderes, ya sin la británica Theresa May, eligieron la misma sala en la que se firmó el Tratado de Roma hace 60 años para reivindicar la unidad europea tras el doloroso Brexit que se avecina. Los jefes de Estado y de Gobierno firmaron una declaración solemne que quiere ser una especie de acta de nacimiento de la nueva Europa de los 27 y cargaron contra las tentaciones nacionalistas conscientes de que el desaire, más bien golpazo de despedida del Reino Unido, es solo la máxima expresión de una vieja revuelta política. Los Farage, Le Pen, Wilders, Petri, Salvio, Pepe Grillo y su movimiento 5 estrellas y compañía. Los ultras y populistas del continente, en suma, son un tremendo desafío para la construcción Europa. Europa es nuestro futuro común. Así cerraba la Declaración de Berlín, que conmemoró medio siglo de paz. Y así termina también la Declaración de Roma, suscrita este pasado sábado. En medio de esos dos textos de idéntico final, hay una década de crisis que ha fracturado Europa de norte a sur tras la crisis del euro y de este a oeste por la crisis migratoria y sobre todo ha alargado la distancia entre ambos lados del canal. El Reino Unido se va. Su primera ministra ni siquiera asistió al acto apenas a unas horas de la petición de divorcio. Paradojas, la primera salida del club en décadas redobló el llamamiento a la unidad, imprescindible ante los desafíos que encara el continente, a lo largo, a medio y también en el corto plazo, con las presidenciales francesas a la vuelta de la esquina y sobre todo con una situación política y socioeconómica potencialmente explosiva en Italia. Para describir someramente la policrisis europea, haría falta revisar el millar de palabras de la declaración del 60 aniversario, lo que deja meridianamente claras las líneas de fallas. La Unión Europea tiene ante sí un desafío sin precedentes, dice el texto. La crisis del euro no se ha cerrado. La crisis migratoria y de refugiados sigue dando coletazos. Europa necesita imperiosamente reforzar la unión de la defensa y la seguridad. Y finalmente, el continente es consciente de que debe robustecer la inexistente unión social a la vista del desempleo, la pobreza y las desigualdades rampantes. Estos son los 4 objetivos para los próximos 10 años, pero más allá de los deseos expresados con el tono pomposo de las grandes ocasiones, el texto funciona
como una doble llamada de atención. Una, la Unión no puede permitirse el lujo de ir tirando sin nada más como ha hecho últimamente. El texto constata que Europa avanzará a distintos ritmos cuando sea necesario, pese a que esa apelación a las geometrías variables, las distintas velocidades, los círculos concéntricos o como quiera llamarse, el método de gobierno que impulsan Alemania y Francia ha levantado una polvareda. Y dos, Europa sabe que ha venido perdiendo gente. Somos conscientes de las preocupaciones de los ciudadanos, dice el texto de la declaración. El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, habló a las claras de desapego. Miles de europeos salieron a la calle en Roma para demostrarlo en varias marchas, que se toparon con un fuerte dispositivo policial que aún así no permitió acallar un secreto a voces. Europa tiene fervorosos seguidores, visibles incluso en Londres, que recientemente hicieron una marcha de miles, a finales de semana pasada, de miles de seguidores, pero ya jamás será una idea sin detractores. Las encuestas apuntan por ahí desde hace años. La crisis ha destapado el euro desencanto. Hasta el Papa dice que la Unión Europea corre el riesgo de morir. Nos hemos frenado, criticó el anfitrión, el italiano Paolo Gentiloni. Corremos el riesgo de perder a la gente. Gentiloni y el jefe de la comisión, Jean-Claude Juncker, dejaron las mayores cargas de profundidad al alertar contra los renovados tensiones nacionalistas. Juncker pidió a los franceses que se lo piensen dos veces antes de votar por Le Pen. François Hollande declaró que dejó claro un recado para Londres: pagará las consecuencias del Brexit. La nómina es espectacular. Tusk, Juncker, Tajani, Gentiloni, Hollande, entre otros líderes. Pero para los analistas nunca hay que olvidarse de quien manda de veras es la canciller alemana Angela Merkel, que adoptó un desacostumbrado perfil bajo y apenas hizo una referencia a la 1001 veces mencionada unidad para dejar 10 palabras que lo dejan todo. En el futuro, dice, tendremos que ocuparnos del empleo. El paro está por debajo del 5% en Alemania, pero roza el 10% en toda Europa, con picos en torno al 20% en Grecia e Italia, con un desempleo juvenil que supera el 40% en algunas regiones. Muy lejos de ese futuro, los manifestantes euroscépticos difícilmente entienden que Europa deje este problema para más adelante, como dice Angela Merkel. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.